Bueno, Juan, mira, vamos a avanzar si querés con tu presentación. Bueno, Juan Sí, Carlos cómo no. Venecia es el organizador del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, director del IDR, bueno, es conocido por el público que está mirando en este momento, y le pedimos una visión más general de la cuestión, de la sustentabilidad en particular, y obviamente lo que tiene que ver con la infraestructura y la logística, que es tu especialidad, Juan, así que nos gustaría escucharte al respecto. Adelante, por favor. Sí, sí. Primero, bueno, felicitarlos por la actividad, por la convocatoria, por la alta convocatoria, se ve en las redes, se ve en el canal de YouTube. Y bueno, con Julio y con esta iniciativa y con los actores de la iniciativa nos une una fuerte relación en términos de, creo que la primera vez que se presentó el proyecto fue en un encuentro argentino de transporte fluvial, ya hace 2 o 3 encuentros atrás, estamos por el 14º. Entonces, realmente, primero, felicitar la templanza, la energía, la fortaleza, tanto del centro de capitanes, de su conductor, y bueno, y saber que contamos con estas fortalezas en nuestra sociedad en términos de desarrollo tecnológico, como bien se mostró en el panel anterior, y en desarrollos institucionales, pero me quiero, dirijo un programa de infraestructura y de desarrollo regional en términos de logística, me interesaría marcar en una forma breve el contexto en el que estamos. Hoy vamos a ir de lo mayor a lo menor. El mundo se encuentra en una situación impensada. Es una crisis sanitaria, de escala humanitaria en la que nos encontramos hoy. Por eso nos estamos relacionando de esta forma. Donde ya teníamos un contexto económico adverso. Y a diferencia de lo que es la del 2008, ¿se acuerdan? SARS, crisis de las prime time en términos económicos, la crisis de las hipotecas en Norteamérica. Esto ya no es solo una crisis financiera económica mundial, la que estaba con anterioridad, ya es de personas, de salud, de bienestar. Y particularmente nuestra región, Sudamérica, ya tenía tasas de crecimiento baja desde el 2014-2015. Nosotros como sociedad, la Argentina en particular, es evidente la situación recesiva, la crisis de endeudamiento previa al COVID, pero el resultado es que estábamos en crisis, estamos en una emergencia y cuando termine la emergencia sanitaria, algún día terminará, eso no quiere decir que vamos a volver a los parámetros anteriores. Las caídas de los productos brutos en términos de Sudamérica van a ser de un promedio de 10-12%. Nuestra propia país, altas tasas de inflación, devaluación mediante, estamos hablando de 15 puntos. Entonces, el contexto real es que el mundo tiende a una reducción del comercio internacional. Hay crecimiento de incremento en los fletes, caída fundamentalmente también de los productos primarios, de los precios, menores disminución de inversión. O sea, la cuestión recesiva se va a extender por muchos años. Se va a notar hasta en cuestiones que son de servicios colaterales, turismo, remesas de dinero de una comunidad. Entonces el resultado, es feo traer esto en un contexto de política integral, pero estamos, hoy el proyecto al cual nos convocan y a la presentación estamos hablando de desarrollo. Tenemos que contextualizar en términos de desarrollo económico, social, el momento en que estamos. Entonces, se va a incrementar el desempleo, va a haber mayores niveles de pobreza, mayores niveles de desigualdad, y fundamentalmente
nuestras sociedades, las sudamericanas, tienen poco espacio fiscal, estatal para intervenir. Entonces, obviamente que las principales demandas, disculpen, pasan fundamentalmente por lo sanitario. Hoy la emergencia nos lleva a lo sanitario, a la emergencia de saneamiento. Pero bueno, las acciones de los estados van a estar restringidas. Entonces, hay que saber aprovechar los pocos recursos que se van a contar y que básicamente van a ser para sociedades como la nuestra recursos de financiamiento internacional. Pero básicamente, ¿de qué sectores? De los organismos multilaterales. Entonces, hoy estamos obligados a repensar cómo es el modelo de desarrollo, cómo es el modelo de inserción económica de una sociedad, cómo comerciamos, cómo desarrollamos, porque obviamente estamos ante cambios que van a ser estructurales en el comercio exterior y en la logística de cada uno de nuestros países. Aparte, muestra claramente las vulnerabilidades que tienen las economías nacionales, como la nuestra, ante las deslocalizaciones de producciones. Por lo tanto, se redefinirán modelos productivos, se va a reducir la interdependencia global y va a incrementarse políticas cada vez más necesarias de los estados nacionales, pero también con integración regional, y hasta dentro de cada país va a haber regiones en términos de competencia. Entonces, hoy tenemos que tener en claro los problemas de brecha de infraestructura que tienen nuestras sociedades. Se ha descrito en las anteriores presentaciones las deficiencias de matriz de transporte que tiene la Argentina, muchas veces tomada y entendiendo hoy el modo automotor en desmedro del modo ferroviario y obviamente de lo que nos convoca el transporte fluvial. Y nuestra sociedad fundamentalmente tenemos que redefinir entonces con qué tipo de infraestructura y logística abordamos el post-COVID, esta salida de la crisis, y fundamentalmente entendiendo que desde nuevos paradigmas, cómo aprovechamos la capacidad de resiliencia de nuestras comunidades, con las capacidades inherentes, como se vio acá en términos de industria naval, en términos de tecnología, y por lo tanto, qué nuevos paradigmas de desarrollo tomamos. Hoy no podemos, por lo tanto, vernos como hace un año atrás. Lo que hacíamos un año atrás no nos va a servir para ahora. Entonces, eso es la oportunidad en la que estamos. Y por eso el transporte fluvial, el desarrollo del sistema hidroviario, acrecienta una nueva oportunidad en este momento de crisis. ¿Y en qué contexto? ¿Y con qué necesidades de políticas públicas que mostró hoy parte de esta presentación necesitamos? El primer contexto es que Sudamérica prácticamente en términos de bloque no comercia entre sí. Cuando uno ve la Unión Europea, donde hay 40.000 kilómetros de vías navegables interiores, esos 40.000 kilómetros, casi la mitad son artificiales, desarrolla entre sí comercio interior casi un 48%, donde las vías navegables son sustancial para ese desarrollo. El ex-NAFTA, o sea, Canadá, Estados Unidos, México, básicamente entre sí comercia un 45% de todo lo que se produce y de lo que se vende. Y donde el Mississippi y el sistema hidroviario central de Norteamérica es crucial. Hoy ya están hablando de desarrollar profundidad de un 50 pies. Y fundamentalmente el principal bloque económico, el del sudeste asiático, casi un 50%, donde el Georgia Shipping, o sea, las distancias cortas de cabotaje, no más de cabotaje, sino de líneas, tienen un rol fundamental. Y nosotros, Sudamérica,
apenas un 18%, de los cuales sistemas, entendamos el río Colombia, el Orinoco en Venezuela, todo el Amazonas, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, fundamentalmente los tributarios de la Cuenca del Plata, apenas tienen desarrollado pequeños porcentajes, porque cuando hablamos de 3.240 kilómetros de vías navegables en el sistema hidroviario Paraguay-Paraná, en realidad efectivamente canalizados con balizamiento, es menos de un tercio. Y ahí es el rol de la Argentina y el momento en el que estamos. Un momento convulsionado, un momento que tendría que haber tenido mayores niveles de definición en términos de la licitación de nuestro sistema de navegación troncal, mayores definiciones en términos de la estructuración del sistema portuario público, donde el rol del puerto de Buenos Aires es fundamental, pero los quiero retraer exactamente 25 años atrás. En ese momento teníamos una situación no pandémica, no de crisis tan profunda a escala mundial, pero sí en términos de la sociedad argentina. Fines de los años 80, 90, hiperinflaciones, nuestro sistema de ingreso fundamentalmente de los canales navegables venían con reclamos históricos. A Rosario estábamos siempre en 26 pies, en 25 pies, algunos momentos a 22 pies. Estaba encorsetada la producción agropecuaria con tecnología, como fue la biotecnología, la rotación de los cultivos, con infraestructura, lo que fue la licitación del sistema de navegación troncal, de la hidrovía, y con decisión política, que acá se marcó mucho, porque hubo leyes que permitieron la atracción de inversiones, la ley 24093 de puerto, obviamente esa decisión política de tomar el toro por la asta, de llevar el buque a la carga, no la carga al buque. Entonces, Canal Punta Indio, desarrollo del Mitre, profundidades. En 25 años duplicamos la superficie productiva argentina y territorial, nos dimos conectividad, triplicamos las exportaciones. 4.500 buques de gran porte entran al sistema, cuando en aquel entonces ingresaban 1.500. Entonces, esa situación, que aparte generó y expandió no solo un área productiva, sino que desarrolló la biotecnología, nos dio mayor capacidad. Hoy, por ejemplo, el sistema de producción de maquinaria agrícola argentina, básicamente asentado en nuestra provincia, en Santa Fe, consume la misma capacidad de laminados y de acero que las líneas blancas o la industria automotriz. Y esa expansión se dio justamente por una iniciativa en términos de transporte, que fue la licitación del sistema de navegación troncal y la activación de un proceso. Por lo tanto, en aquel entonces, en términos fluviales, el sistema hidroviario moviliza 120 millones de toneladas anuales, fundamentalmente de exportación. El verdadero desafío es subir y bajar, eso era lo que estaba planteando en términos de integración sudamericana, pero en el 95 era 1 millón de toneladas. Acá se planteó la movilización fluvial. Se buscó material de rezago del Mississippi, 1.000 barcazas, los empujes. Hoy son 20 millones, 2.500 barcazas, 500 empujes, mayoritariamente de bandera paraguaya, una oportunidad que perdimos en términos de sociedad, pero que sí se integró a un sistema logístico global. Entonces, está en la agenda entender que este proceso, el del desarrollo del cabotaje nacional, de contar con una marina mercante, lo tenemos que abordar desde los 3 aspectos fundamentales. Uno, el fiscal, ¿no? Hay que evitar el costo, la presión, lo que nos pone en un nivel de desigualdad y de asimetrías con
los competidores regionales en los que estamos. De promoción, nunca hubo un régimen efectivo de promoción. Acá nosotros subsidiamos el gasoil al transporte para la movilización de pasajeros en el Gran Buenos Aires, en las conectividades de las grandes ciudades de Argentina, pero no lo hacemos donde lo tenemos que poder desarrollar, como es la promoción de nuestra industria naval en el cabotaje nacional. Y el laboral, que también forma parte de la discusión intrarregional. Para ir entonces finalizando, y que acá se marcó, entonces la oportunidad de incorporar necesariamente nuevas tecnologías para el desarrollo de empujes cuando tengamos, como di el ejemplo, 1995 1 millón de toneladas, 2015 20 millones de toneladas. ¿Saben cuál es el horizonte futuro? 140, 150 millones de producción nacional solamente. Entonces, esto es como el huevo o la gallina. ¿Qué vamos a estar discutiendo qué va a ser primero? Si vos no redefinís rápidamente y te pones adelante de lo que te pone el contexto, después el contexto te lleva enfrente. Entonces, por eso doy los dos ejemplos. La cantidad de beneficios que tuvimos como sociedad, cómo se desarrollaron actores puntuales, todo lo que sea la maquinaria agrícola y las oportunidades que perdimos en términos de industria naval para desarrollar nuestro transporte fluvial. Y más ahora, en términos de estas necesidades de sostenibilidad medioambiental. La Organización Marítima Mundial, la propia Organización Marítima Mundial, entiende de que vamos a tener un incremento de 200, si seguimos con el mismo tipo de gasoil y de fluidos para el tipo de embarcación con el que funcionamos, de un 250% en términos de incrementos de los efectos de los gases del efecto invernadero. Les aviso que el transporte marítimo entre un 17 y un 20% influye en esa modalidad. Por eso la Unión Europea, como bien explicaba Silvia, ya empieza con una cantidad de protocolos y por los 40.000 kilómetros de vía navegable interiores que tiene, para utilizar en términos de combustibles, biocombustibles, propulsiones hasta de energía híbrida eléctrica, y ni hablar de todo lo que sea renovable o situaciones como esta. Por eso, hoy, actividades como esta, este tipo de convocatorias, la tenemos que ver en la proporción o en la escala a la cual los convoco. Nuestro desafío no es solo un desafío del transporte de cabotaje nacional, es un desafío en términos de cabotaje y de desarrollo económico, de integración de escala sudamericana. El mundo va a tender a replegarse. Nosotros ahí tenemos una obligación en términos de esta fortaleza que nos da el río al tener un sistema hidroviario de características naturales, y nuestro verdadero desafío es ponerlo a este sistema logístico comercial en una escala de desarrollo medioambiental sostenible, y que obviamente va a interpelar la agenda futuro en términos de los objetivos de desarrollo sustentable a los cuales estamos todos comprometidos.